Hola, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Y ahora sí estamos bien en el horario. Había habido una confusión en la mañana con temas de horario. Lo que sucede es que, claro, ustedes entenderán que los horarios son, son todo un lío. Pero ya estamos. Ahora sí vamos a tener al invitado. Así que no os preocupéis. Pero en todo caso, así que antes o después sigue haciendo frío. Y en breve estaremos. Ahora sí, pues. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola Alex, un placer. Un placer. Y bueno, como les comentaba, fue un tema de horarios que había habido un enredo ahí más o menos, pero lo importante es que estamos aquí en la entrevista. Exactamente. Y muchas gracias por tu invitación y siempre un gusto colaborar con estos proyectos y de gente que quiere conocer e incursionar en la actuación de voz, que para mí siempre es un placer poder aportar algo, ¿no? Para los que te siguen en tu página de Instagram. Claro, que de hecho estaban muy emocionados porque venías aquí a la entrevista, así es que, bueno, más que todo las gracias a ti por tu tiempo que te estás dando para compartir aquí con mi gente de Instagram. Bueno, antes de comenzar, nos acompaña Agua Cumulus, Agua del Aire. Usted puede conseguir su Agua Cumulus en el Instagram de Agua Cumulus. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios, tanto de FONASA y SAPRES y convenios diversos. Está ubicado en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. Y también nos acompaña Provoz, Escuela Certificada de Doblaje y Locución. Si quiere mayor información, sígalo en Instagram. Bueno, bienvenido primero que todo, Diego, a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Siempre al comienzo pido si es que puedes decir tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. Perfecto. Mi nombre es Diego Osorio. Estoy en Dallas, Texas, y soy actor de voz y cineasta. Bueno, y cuéntanos un poquito de cómo fue el comienzo de todo, de dónde te empezó a llamar un poco el tema del audiovisual, también el doblaje, y cómo ha sido esta experiencia para ti de este camino que has ido formando. Mira, yo comencé en Venezuela, que es mi país natal, desde chiquito. Siempre tuve esa inquietud de grabar mi voz y hacer el show de Diego y hacer voces y entrevistar a mis amigos, a la familia, hacer llamadas de teléfono y estar bromeando, ese tipo de cosas. Siempre estuve esa inquietud y posteriormente, años después, ya más grande, tomé un curso de locución en Caracas y, y luego me vine para los Estados Unidos a estudiar cine. Ujú. El cine siempre ha estado presente, desde que jugaba con mis juguetes y todo eso, siempre mis ojos eran como la cámara, ¿no? Como los lentes. Y me inventaba historias, etcétera. Entonces, bueno, vine a estudiar cine en Orlando, en la Universidad de UCF, de Central Florida, y entonces después terminé mis estudios de cine, me mudé para Miami, y en Miami uno de mis primeros trabajos fue productor de promos para la cadena de Discovery Latinoamérica, y era productor de promos. Entonces, un día grabé una voz de referencia para el locutor como productor de un promo. Y entonces mi jefa lo escuchó y le gustó mucho y me dice, ¿por qué no haces una prueba de voz? A ver, porque estamos buscando una voz nueva para el canal. Hice la prueba y les encantó, pues. Y oficialmente ahí empezó mi carrera de locución como locutor. Eso fue en el 2001 y desde ahí empecé. Empecé grabando para Discovery Networks, para People and Arts, en ese entonces un canal que existía, Discovery Health, Discovery Kids, promos de la programación, ¿no? De esos canales. Y luego de hacer, y continúo pues haciendo promos,
pasé a los doblajes. Ujú, Eh, También ese mismo año empecé a hacer doblajes en un estudio en Miami que se llamaba en ese entonces BVI Communications. Y ellos tenían pues contrato con Showtime, Nickelodeon. Entonces comencé a hacer eh, programas de series, o sea, series de televisión, dibujos animados, ujú, películas. Había otro estudio en esa época que se llama, y todavía existe, que es The Kitchen, en Miami. Y ahí empezó Los Padrinos Mágicos, Early ujú. Odd Parents. Entonces eso fue la introducción al doblaje, ¿no? Entonces, bueno, hice varias voces ahí de varios personajes que ya no me acuerdo mucho porque fue hace tiempo, fueron varios, pero sí recuerdo mucho el de Chip Canario, ¿no? Chip Skylark, Ujú. que lo que recuerdo era que siempre estaba cantando y todo eso porque era el artista, ¿no? Entonces, pero bueno, nada, desde entonces sigo haciendo doblajes para películas, para series, y posteriormente después, como en el 2004, por ahí 2005, comencé con los comerciales, con la publicidad y hice muchas, hasta el sol de hoy, pues, o sea, muchos comerciales, voz de marcas, de comidas, de automóviles, de seguros, de telefonía, etcétera, etcétera. Me encanta. Es, digamos, el trabajo que más realizo Ujú. y lo desarrollé bastante, pues, en Miami fue cuando comencé con una agencia también, con un agente, eh, y luego continué hasta, bueno, me mudé para Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles, llegué allá en el 2013 Ujú. y también continué con otra agencia allá en Los Ángeles, hasta el sol de hoy también. Seguí con los comerciales. Era la voz de Buick, la voz de una cadena de comida aquí que se llama Applebee's. Con eso llegué a Los Ángeles, ¿no? Con bastante experiencia, con mucho trabajo realizado en Miami, que lo continué, pues, por supuesto, en Los Ángeles y hice bastante, ¿no? Y sigo haciendo, ¿no? Porque ahorita estoy en Texas, pero sigo grabando remoto desde mi estudio aquí, digamos, en casa. Pero sí, ha sido una experiencia increíble y también continué con los doblajes, con otro estudio en Los Ángeles que se llama Point 360. Hay varios, pero uno de ellos es Point 360. Comencé a grabar series también de Netflix, de Paramount, Yellowstone, 1883, haciendo las voces de Sam Elliott, de Kevin Costner en Yellowstone, John Dutton. En fin, ha sido una experiencia increíble todos estos años. Ujú. Videojuegos, que también pues no había antes realizado voces para videojuegos y también comencé a hacer videojuegos. Y más reciente el juego ¿cómo se llama? Great Theft Auto, o Grand ¿Ya? Theft Auto. Sale el último ahorita, creo que en septiembre. Tengo un personaje ahí de un villano, latino, porque todo sucede en la ciudad de Miami, etcétera, pero bien, bien chévere la experiencia. Y bueno, nada, actualmente tengo un personaje en una telenovela que es muy antigua aquí en los Estados Unidos que se llama The Bold and the Beautiful. Mm. Novela que es de una familia pues, que tiene un imperio que es de diseño de ropas y todo eso. Entonces mi personaje es Zendaya, que es el hijo adoptivo de la familia, que es el cabeza pues, del departamento de diseño de la empresa. Entonces es una telenovela que tiene como 40 años o algo así. Y la graban en Los Ángeles, en los estudios de CBS. Entonces somos la voz oficial de la serie, pues de la telenovela en español. Eh, Tengo entendido que en Italia, por ejemplo, es un éxito la telenovela ya. Y pues sí, y en todo esto que te he contado, pues siempre ha estado el cine presente, ¿no? En paralelo, Ujú. siempre ha estado el cine, me he desarrollado como director, como editor, como guionista, productor. Tuve la oportunidad en Los Ángeles de poder hacer mi primera película largometraje, una película independiente,
que se llama Samland, que la distribuye Gravitas Ventures. Y fui uno de los productores, fui el editor de la película y supervisor de música. Y bueno, he hecho comerciales, ¿no? Videos musicales, cortometrajes. Y sigo en ese mundo porque es un mundo pues muy grande, y ampliando aquí horizontes en Texas, ¿no? Claro, Porque acaban de aprobar ahorita un crédito de un tax credit, como llaman aquí, que es, digamos, para apoyar en cuanto a impuestos y para filmar aquí, de $300 no, perdón, 300 millones, 350, 300 millones de dólares cada año para impulsar el cine acá también. Y entonces, bueno, se ha expandido eso también en los Estados Unidos, no solamente en Hollywood, sino en Nueva Jersey, en Nueva York, en Georgia, en la Florida también, y ahora pues fuerte en Texas. Entonces, bueno, ya me estoy abriendo camino acá ujú, para trabajar, para seguir mi trabajo de cineasta en Texas y en Los Ángeles, ¿no? También, ¿no? Que sigo pues conectado con Los Ángeles y con la Florida, ¿no? Porque allá hay un socio productor también que está en la Florida y la idea es impulsar proyectos, ¿no? Series, películas, etcétera. Entonces, bueno, claro. nada, a eso es que me dedico y lo que disfruto mucho haciendo, ¿no? Y bueno, siempre me encuentro con gente que se recuerda de esos personajes, de esas series Ujú, en televisión, de gente que creció con esas series como tú y como tantos que uno consigue, ¿no? En el camino ujú. de la industria y de verdad que es bien bonito porque te da alegría, ¿no? Y te motiva a seguir haciendo este trabajo y lo que uno, digamos, humildemente ha aportado a lo que es ese mundo del doblaje en español, ¿no? Que hoy en día se ha internacionalizado muchísimo, en Chile, por ejemplo, en Argentina, obviamente en México, Venezuela, Ujú. que tuvo su buen momento, en Colombia, por supuesto en España también, con su castellano, en España, pero sí, la verdad que uno en cierta forma queda inmortalizado, ¿no? Ahí Ajá, haciendo, eso haciendo. mismo, como el inmortalizarte porque vas de generación en generación, como tú mismo dices, así como, por ejemplo, hoy en día te podemos escuchar en chip, pero también quizás en tiempos más te van a volver a escuchar otras personas más pequeñas o generaciones más adultas, y eso te da como una inmortalidad dentro de. Exactamente. Ujú, Y es divertido escucharlo, recordarlo, porque a uno se le olvida a veces de quién era el personaje o qué capítulo en específico. Pero fue una época muy activa, recuerdo en Miami con el grupo, ¿no? Con el elenco completo de compañeros y era muy divertido, inclusive a la hora de adaptar las canciones, por ejemplo las de Chip Canario, que se adaptaban muy fácilmente en inglés, pero en español era distinto, ¿no? Y de hecho me he encontrado pues, con compañeros en el mundo del cine, o sea, que hoy en día son, por decirte, directoras de fotografía o productores o editores que se acuerdan que son de esa generación que veían esas comiquitas y cuando yo les cuento y les comento no lo pueden creer. Me dicen, no, en serio, no puede ser. Entonces, bueno, nada, es como un mundo que hay ahí, ¿no? Digamos, un nicho que hay ahí que existe y que me ha llamado la atención tanto a mí como a mis compañeros, que no es nuevo, que tiene años ya este movimiento, digamos, y en Latinoamérica bastante, ¿no? De seguidores que se saben exactamente qué capítulo y quién era el actor, de qué ujú. serie. Existe una página que se llama Wiki doblaje. ese mismo. Y Ujú, ellos básicamente colaboran los seguidores de Voz en Español y bueno, hacen las biografías y tienen la lista completa de todos los episodios y de todas las series que, como vuelvo a mencionarte, yo me impresiono porque no recuerdo y la exactitud que tienen, ¿no? ujú. Y lo bueno que tienen todo eso ahí, pues, guardado. Entonces, de verdad que es muy bonito y es muy emotivo, ¿no?
Sí, es como un Wikipedia, pero en doblaje y eso es súper bonito. De hecho, se llama Wiki Doblaje. Y Y doblaje. entrando un poco en ese punto, por ejemplo, eh, te deben llegar hartos mensajes de personas quizás dándote apoyo o recordándote ciertos personajes o etiquetándote. ¿Hay algo que te haya marcado quizás como algún mensaje, no sé, de los primeros o algo que te recuerdes? Mira, lo que yo recuerdo fue cuando supe de esa página. Cuando supe de esa página, cuando vi que ellos mismos hicieron la biografía y, como te mencionaba, la lista de programas. Me he encontrado con seguidores de las voces en español, ¿no? De los doblajes, que me escriben por Instagram, me mandan mensajes, o ellos postean, por ejemplo, dibujos hechos por ellos mismos, o hacen una recopilación de los capítulos y los exponen ahí, mencionan, taguean a los actores de voz que hicieron esos personajes. Entonces, de verdad que es increíble. Y las veces que hemos conversado con mis compañeros y comentamos sobre eso, y de verdad que, bueno, es una, digamos, una etapa, digamos, que existe, ¿no? Ujú. Es un momento, digamos, de... Porque a mí también me sucedía eso cuando yo estaba pequeño en Venezuela. Yo recuerdo que, pues, muchos, o sea, todos los programas de televisión y las series y las comiquitas y las películas eran dobladas, ¿no? En México, y las voces de, por ejemplo, Pedro Picapiedra o de la Mujer Maravilla, etcétera, eran, o sea, son más famosas para mí. O sea, yo escucho esas voces originales en inglés y no son lo mismo. O Mm, la voz por ejemplo, de los detectives de Miami Vice, por ejemplo, y tú escuchas el español y cuando escuchas la voz en inglés original, por ejemplo, Sonny Crockett, y tú dices, no es lo mismo. O sea, pareciera que las voces en español siempre como que dan esa, ese extra, ¿no? calidez. ¿Cómo? Es como una calidez que entregan al final, Sí, porque claro, las películas y todo eso pasa que son como más, tienen su forma de hablar, sus jergas y obviamente traerlos como a los países que está cada uno se claro, le hace más familiar que escuchar algo tan duro y tan como cortante. exactamente. Y es como una tendencia a, ¿por qué no? Vamos a mejorar, vamos a mejorar la actuación quizás, o vamos a mejorar la intención, o vamos a divertirnos más con la intención, en fin. Entonces terminas haciendo algo que incluso puede sonar hasta más atractivo, ¿no? Ujú, De, de lo que es originalmente, ¿no? así es. Entonces, es mágico, de verdad que es increíble. Ahora, pues, hoy en día está cambiando un poco el, la industria Ujú, del doblaje. Ahora con todos estos, de la IA. este, exactamente. Entonces, es impresionante. Yo he visto ejemplos de, por ejemplo, cómo pueden replicar la voz humana, o incluso el movimiento de los labios. Ujú, Básicamente es como si estuviese el actor hablando en español, o en el idioma que sea. Entonces, este, son cambios que están ocurriendo, que, como todo en la vida, pues es parte de esa evolución, ¿no? En la sociedad, incluyendo la parte laboral, ¿no? Esa ujú, revolución industrial digital ahora, pero que sí es importante, pues, que se proteja, ¿no? Al actor, que se pueda, digamos, compensar al actor, por ejemplo, que es lo que se está haciendo con el sindicato aquí en los Estados Unidos, con SAG-AFTRA, del cual soy miembro, y se ujú, está cuidando eso, protegiendo al actor para que sea compensado, para que pidan permiso de usar su voz, o inclusive hasta licenciar la voz y poderla utilizar en los videojuegos, por ejemplo, y cuidar mucho eso, porque este, pero yo creo que o sea, no hay como el sentimiento humano ujú. y las emociones humanas y las experiencias humanas, aunque sean réplicas, no es igual. Entonces yo creo que termina siendo como una herramienta que puede ayudar,
como en todo, pero que se necesita pues de la capacidad humana, ¿no? Exacto, a pesar de que, claro, de que la entrenen y todo, porque también en un principio era muy robótica, pero después la empezaron a entrenar porque con un par de palabras que uno pueda decirle a la máquina, ellos Sí, toman como la voz y empiezan a trabajarla para que no suene tan tan- robot como esos videos que dicen, ¿has visto no sé qué? Entonces como que lo están trabajando de a poco, sí, pero también ahí está el punto de hasta dónde uno también les presta la ayuda, porque eh, el día de mañana te va a terminar sacando si es que llega a ser mejor que tú la inteligencia artificial, aunque le falte eso como debajo, como la suavidad, la calidez de la voz humana, sí. porque donde te empiezan a entrenar también, porque la gente que está en Instagram o está en TikTok, TikTok sobre todo es el que tiene mucho eso de la IA, Ajá, entonces después el día de mañana van a crecer como con ese sonido más robótico. puede ser, sí. Ujú, Es, es factible. O sea, estamos en un punto ahora de incertidumbre total, porque podemos pensar en muchos finales, ¿no? Muchos destinos de qué va a ocurrir. Entonces, yo creo que, bueno, eh, creo que también estamos en un tiempo en el que hay que vivir un día a la vez, ver ujú, qué ocurre, ver si es algo que a la gente le va a gustar, si a la gente le va a gustar ver, por ejemplo, películas con actores que no son reales, por ejemplo, o qué diferencia tiene eso de una película animada. O sea, o ahí se va a poder demostrar realmente qué es lo que el público prefiere, porque siempre al final es el gusto personal y esa conexión humana. Yo creo que por más que sea, necesitas esa conexión humana real, que quizás, bueno, obviamente los videojuegos no te lo dan porque son personajes animados, ¿verdad? Muy bien ujú, hechos. Pero de ahí a todo lo demás, o sea, de una programación y todo eso, incluso gente como tú, por ejemplo, actores de voz que están incursionando, pues quieren seguir haciendo eso, ¿entiendes? Gente que se siente identificada con hacer voces, que lo pueden escoger como una carrera, entonces eso no debería de terminarse, ¿me entiendes? Porque ujú, es digamos, esa voluntad y esa libertad humana que uno quiere tener siempre y que va a continuar, ¿no? Yo quiero ser esto, quiero ser aquello, pero no, porque es que existen las máquinas. Bueno, las máquinas siempre han existido y han ujú, ayudado a los humanos para quizás trabajar más rápido, etcétera, pero en fin, hay que ver qué es lo que ocurre o que de alguna manera pues uno siempre esté ahí para de alguna forma, hay que ver, pues, ¿no? O sea, cómo equilibrar eso, ¿no? ujú. A Hay la que ver hora de que las no, réplicas. claro, que no nos manejen ellos a nosotros, sino que nosotros siempre mantener un poco el control. Mira, Exactamente. acá Diego te estaban escribiendo, bueno, hola Diego, Víctor te va a hacer una ilustración ahí porque él siempre hace ilustraciones a los invitados de Dialogando con Alex. Muchas gracias. También estaba ahí Valentina, decía bravo Diego, mandaban saludos desde México, estaban acá recordando, por ejemplo, Yolanda decía, yo en mi caso crecí con los Padrinos Mágicos, ya que en México existía un canal llamado Jetix y siempre los pasaban. Saludos. Qué bien, qué bien. Claro, y también decían que en aquel tiempo no habían teléfonos como tan buenos para quizás guardar ciertos recuerdos, porque obviamente cuando estaba Jetix y todo eso todavía estábamos recién como comenzando. Sí, Y de hecho exactamente, Yolanda ahí dice gracias por ser parte de su infancia. de su infancia. Ujú, Sí, bien, bien bonito. A mí incluso digamos, me conmueve y me llama mucho la atención porque tengo compañeros que sus padres, por ejemplo, eran actores de voces en México, que eso me ha pasado es en Los Ángeles, cuando estaba en Los Ángeles, conocí a- a varios de mis compañeros y que por ejemplo, una de ellas, su madre había sido la voz de la Mujer Maravilla, por ejemplo, de la serie La Mujer Maravilla, o su padre había hecho una gran cantidad de personajes, incluyendo Pedro Picapiedra, y,
y te decían el nombre y lo buscabas y te impresionaba, decías, claro, o sea, te conectabas, te trasladabas a tu infancia en el momento, ¿no? Y eso me llamaba mucho la atención. También el hecho de que ha sido una tradición de generaciones, por lo menos en lo que vi de la comunidad de actores de voces mexicanos, o sea, que fueron los abuelos, después vinieron los papás, y después vinieron los hijos, y continúan con los... O sea, tengo una actriz de voz y directora de doblajes en Los Ángeles, Gladys Parra, y ella pues hizo muchísimas voces cuando yo era niño, que ella me da la lista y yo me quedo impresionado. Y su hija, que debe tener unos 22 años, sigue la carrera, sigue la tradición de los doblajes y graba ahí en el estudio con su mamá, que es la que la dirige. Entonces es increíble, eso nunca lo había visto, sino cuando estuve personalmente grabando en Los Ángeles, ¿no? Es fascinante. Wow. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, el personaje que sientes que más te ha desafiado? El personaje que más me ha desafiado. Fíjate que es un desafío a veces cuando tienes que cambiar un tono de voz, por ejemplo, que no es tu voz natural, sino es más gruesa o más aguda, o tienes que cantar, por ejemplo, Ujú, en el caso de Chip Canario, ujú, y tenías que hablar un poco más agudo porque era digamos un chico joven, entonces que en aquel momento pues era más joven yo también, pero creo que el personaje aún era todavía más joven, pero te puedo decir que eso, ¿no? ujú, Cuando tienes que hacer algo, digamos que exija de un tono, pero también, mira, te puedo decir, es que hay de todo, porque hay películas y series en donde hay escenas muy fuertes, por ejemplo. Te puedo ujú. decir que hay escenas, digamos, donde tienes que llorar, donde tienes que gritar, donde la escena es muy gráfica, por ejemplo. Yo diría que esos son los más complicados para mí, en experiencia personal, porque no todo es fantasía, dibujos animados, todo es liviano, todo es bonito, no tienes películas y tienes escenas fuertes en donde de alguna manera pues te involucra, aunque tú no quieras, te involucra, porque eso es una de las cosas que tiene el actor de voz, que sí necesita ser actor. No todos los actores pueden hacer voces, que también he descubierto eso y lo he visto en mi carrera, pero sí tienes que involucrarte, tienes que actuar con la voz, y si tienes que llorar, lloras, en fin, pero eso yo te diría que es el reto, digamos, difícil, sobre todo de escenas violentas, de escenas trágicas, que ahora no me viene a la mente así una en específico, pero sí, o sea, las hay, pues, ¿no? Como Ujú. depende de lo que está escrito, ¿no? De la programación que viene, ¿no? Claro, y también el hecho de ser cineasta, porque obviamente como hablábamos hace un rato atrás, tú tienes una visión, tus ojos al final son como los lentes de la cámara, se podría decir, y eso Sí, también te ayuda un poco a ver el personaje, porque muchas veces también te pasan la escenita de doblaje, pero uno no sabe como lo que hay detrás, sino que claro. solo la imagen que uno está viendo. Entonces, ¿tú crees que has podido quizás combinar ambas como aristas? ¿Has podido trabajarlas de manera paralela? Sí, yo puedo decir que sí. Son dos mundos aparte, ¿no? El mundo digamos, de la producción detrás de cámaras y todo eso, pero al conocerlo, pues realmente es más como cuál es el trasfondo del personaje, ¿no? Que, como acabas de mencionar, punto muy importante, porque muchas veces cuando estás grabando, no, el director te habla, ¿no? De qué está ocurriendo, ¿no? En la escena, o qué está ocurriendo en el capítulo, o de qué trata la película, y quién es el personaje. A veces no basta con saberlo todo, sino, digamos, en cuanto a tramas, te estoy hablando, ¿no? De la historia, Ujú, sino que después la tienes que ver, porque grabas tus escenas, pero no grabas toda la serie, todo el capítulo, por ejemplo. Entonces, quizás tu personaje tiene dos escenas nada más, pero no sabes realmente de qué trata
todo el capítulo. Pero sí, yo pienso que como, o sea, son dos mundos, son dos industrias que se complementan, que definitivamente se complementan porque acuérdate que el doblaje forma parte de la industria del cine, digamos, es como Ujú. esa última etapa de de ese, digamos, de esa, ¿cómo se diría en inglés? Como el pipeline, es como, como la rueda, en una fábrica cuando están los que le ponen, no sé, cada etapa tiene como que su función, ¿no? Está la preproducción, lo escribes, luego lo estás produciendo, está todo el equipo de producción, luego termina la película, se edita la película, entonces después empiezan a hacer la mezcla de sonido y luego casi de último viene la parte de lo que llaman dubbing, o, o a veces son los actores que tienen que grabar alguna línea que no existía en el guión, o otro actor lo hace, o hay voces, digamos, llamaría uno voces de relleno, o son voces una escena donde ocurre en un bar, entonces se necesitan voces de todo tipo, de todas las edades, mujeres, hombres, niños, en fin, esa última, digamos, etapa de fase en una película o en una serie existe, o sea, está el doblaje y por eso existe los estudios que lo hacen. Luego vienen los doblajes en cada país. Tú ves ahorita las series y las películas de Netflix, al final siempre sale, después de los créditos, salen todos los estudios de todo el mundo, en Chile, en Japón, en Corea, en México, en España, y quiénes fueron los actores y quién fue el estudio, etcétera. Entonces, o sea, en cierta manera estoy en el cine, sigo estando en el mundo del cine, pero trabajando en otro departamento, digamos. Ya no Claro. es necesariamente el de producción, sino el departamento de dubbing, por ejemplo, o el departamento de sonido, que es una industria también. Pues. En Los Ángeles tuve la oportunidad de grabar en varias películas haciendo lo que llaman looping, que es precisamente eso, cuando hay escenas en las que el actor no puede hacer la voz, por ejemplo, o está de espaldas y quieren agregarle una línea más a la escena, entonces se consiguen actores que tengan una voz parecida o que imiten a la voz de ese actor, o hacen una voz de extras o de público o de lo que sea. Entonces sucede eso mucho y es un trabajo pues continuo, ¿no? Wow. Pero sí, se complementa. En resumen, se complementa mi experiencia como cineasta a la hora de trabajar en un doblaje, pues es como que se complementa y se une todo, pues, ¿no? Saber la experiencia de una cosa con la experiencia del actor, ¿no? Sí es. Mira, y de hecho acá Yolanda también decía que cuando en su infancia eran Los Padrinos Mágicos, pero también en su adultez por South Park, también dijo, Ujú. gracias. South Park, sí, señor. Ujú. Y en South Park también tuviste varias apariciones. Correcto, correcto. Eh, Eso se grabó en los estudios de PBI Communications en Miami. Se hizo bastantes episodios de South Park. Había personajes que aparecían en algunos capítulos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Luke Skywalker, o de repente veías a Mickey Mouse, o de repente veías a Jesús de Nazaret, o sea, porque son así, todos a los extremos. Y por supuesto los personajes fijos, pues, ¿no? Token, en fin, pero la verdad que sí, sí, fue, como te dije, una etapa muy activa en Ujú. esa época. Y por ejemplo, ¿cómo llevas el tema de manejar voces que igual son como eh, más conocidas? Por ejemplo, en Keep Choice Awards en algún momento tenías el doblaje de Johnny Depp. Entonces, ¿cómo trabajar eso? O al Jack Black también, que Jack estaba Black, en Keep Choice Award. Y es más complejo igual, porque las personas obviamente tienen muletillas, tienen formas de hablar, respiraciones, como todo el mundo. Es distinto a obviamente una animación. mira, en el caso de los Kids Choice Awards y como otros programas, por ejemplo, de premios o de Ujú. documentales, reality shows, ¿no? Que también he hecho reality shows, sí, las muletillas también se pueden hacer, pero
adaptadas al español, ¿no? La idea Ujú, es que siempre entres exacto en el momento en que entra el actor original y salir también exactamente a la hora de que ese actor original deje de hablar, por ejemplo. Y preferiblemente que si termina con la voz, con los labios cerrados, pues que sea una palabra en la que de verdad tus labios estén cerrados. O sea, no es cualquier palabra. Lo ideal sería que la palabra tenga una O o una A o algo así para que puedas que sea lo más se acerque, lo que más se acerque al, a esa voz original, ¿no? A ese personaje original o a ese talento original. Pero es básicamente eso. Y en cuanto a voz, a uno, yo por ejemplo recuerdo cuando hice esos Kids Awards y era Jack Black el host, ¿no? Era el presentador, pues ujú. básicamente tratar de hablar como él, ¿no? Imitar su voz. Entonces recuerdo que así fue. Y muchas veces también hago eso, sobre todo cuando son que no son personajes, bueno, sí, también personajes, pero cuando es documental, por ejemplo, son las voces de alguien que está hablando, ¿no? O de un personaje del reality, entonces tratas de imitar o que se acerque lo más que pueda a esa voz, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, antes de continuar, también nos acompaña la joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Consultar por anillos, cadenas y pulseras. También nos acompaña la Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices audiovisuales. ¿Cómo ser parte? Puede comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actrices y Actores y Trabajadores de las Artes Teatrales, ubicado en la calle de Baquedano, en Santiago. Mira, ahí estaba Neo también conectándose y preguntaba que cómo estábamos, cómo estabas tú y cómo habías llegado a South Park. oiga, South Park. Bueno, fue en esa época, yo trabajé en esos estudios durante casi 10 años en Miami, en BBI, y llegó la serie de South Park, todo el mundo estaba súper emocionado porque era la serie que estaba de moda en ese momento y todavía, ¿no? Pues, digamos que se siguen haciendo los episodios, pero en ese momento estaba súper, súper de moda. Entonces para nosotros eso era, bueno, una gran responsabilidad y llegamos pues a grabar muchísimos episodios ahí y nos divertíamos muchísimo. Siempre lo grabamos individualmente, ¿no? Fue muy pocas veces se graba, digamos, al mismo tiempo con los otros actores, ¿no? Ha habido veces que sí, pero en mi experiencia ha sido cuando tienes que hacer, por ejemplo, un poco de voces de una fiesta o de un concierto, que están varias personas hablando al mismo tiempo, o dos policías en el background, atrás o lo que sea. Pero hoy en día, pues yo sé que en los 80 se grababan a todos los actores en la misma cabina, por ejemplo Ujú, y casi que no se podían equivocar, no se podían equivocar, ¿verdad? O sea, podían quizás repetirlo, pero, ¿qué te digo? Una, dos veces, como mucho. Era súper, súper estricto y muy, digamos, de estar concentrado. Entonces, bueno, nunca llegamos a grabar, si escuchabas a las voces de tus compañeros, entonces tenías tu entrada y tenías tu salida, pero fue muy divertido, fue muy buena época esa en Miami con South Park, pero llegué ahí fue hice una audición, como en todos lados tienes que hacer una prueba, ¿no? Siempre ujú. te hacen una prueba para, inclusive cuando vas a entrar a una agencia de talento, quieren saber si tú realmente haces esas voces o si realmente eres locutor o tienes esas habilidades. Haces una audición también en los doblajes, a ver qué tan bueno, cómo puedes hacer las voces, cómo es tu acento, si es un acento neutro o tienes un acento muy marcado de tu nacionalidad. Entonces hice una prueba, pasé esa prueba y bueno, de ahí la cosa no paró por todo ese tiempo y hasta el sol de hoy. Ujú. Y por ejemplo, porque has tenido varios personajes que cantan, que tienen canto. Entonces tú, por ejemplo, ya le ponías bueno al canto, eras cantante o quizás no cantante, pero sí un poco de estudio al canto. Siempre considero que no he tenido mala voz, no soy un cantante profesional, no me dedico a cantar. Cuando estaba en el colegio, estaba en la coral del colegio y he tenido, digamos,
un acercamiento a la música desde niño, porque en el colegio donde yo estudié en Venezuela, en el Emil Friedman, era un colegio de música, ¿no? El lema del colegio era no hay cultura sin cultura musical. Entonces aprender instrumentos y tocar la música era parte de, el, de lo que tenías que estudiar en el colegio, ¿no? Entonces, en un colegio que luego estuve después, un colegio americano, estaba en la coral. Entonces siempre ha estado la música presente en mi familia también, en mi casa. Entonces, bueno, traté de hacer lo mejor posible, sonar lo más afinado posible. Porque una cosa es cuando cantas en tu casa o estás en la bañera y otra cosa es cuando tienes los audífonos puestos y tienes el micrófono y te escuchas diferente y está el ingeniero, está la directora, entonces ya es otra cosa. Entonces fue un reto, pues, y era la primera vez que estaba cantando. Y cuando veo esos episodios en YouTube y veo que estoy ahí cantando, pues, tratando de seguir un poco también digamos, el ritmo. Entonces, pero sí, o sea, si puedes, o sea, obviamente si eres desafinado, si no cantas bien, pues buscarán una persona que lo pueda hacer y en Ujú, esas partes en las que es cantado, lo hace otra persona, lo hace otro actor o lo hace un cantante profesional. Pero me hicieron la prueba, vieron cómo cantaba y dijeron, no, está bien porque tampoco estamos buscando a un Pavarotti o estamos buscando a un cantante profesional, ¿no? Pero puede seguir, ¿no? Más o menos la onda. Entonces así ujú, fue. claro. Sí. Mira, acá Nando pregunta cómo defines el doblaje en tu vida. Y que era ¿Cómo genial tu trabajo en South Park. El personaje que ya le dificultó, ya lo contestamos, así que puede volver a ver la entrevista. Va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook. Estamos en varias plataformas que te iré enviando los links a medida que estén. Excelente. ¿Cuál fue la pregunta? La Eh, primera. ¿Cómo definirías el doblaje en tu vida? El doblaje es parte de mí, es parte de mí, me representa como quien soy y trabajo en ello, es mi profesión. Eh, pero yo digo que el actor de voz de alguna manera habla por todos, habla por muchos. Hay frases que son, digamos, que quedan marcadas en el tiempo, ¿no? Pero sí, pienso que es eso, o sea, el doblaje es mi vida, es parte de mi vida, eh, y que siempre disfruto. Es mucho amor al arte, ¿viste? Es mucho amor al arte, sinónimo de amor al arte. Por lo menos en el doblaje en español, en mi experiencia personal, eh, quizás la remuneración no necesariamente es igual, por ejemplo, cuando es publicidad Mm, o cuando eres quizás un actor en cámara, ¿no? Porque estás hablando de que son, en el caso mío, que es actor de doblaje, o sea, el actor que hizo la voz de Chip Canario, por decirte. Obviamente es diferente lo que fue su remuneración, pues, ¿no? ujú, Vive de eso, recibe regalías de eso, seguramente es miembro del sindicato aquí en los Estados Unidos, de SAG-AFTRA. Pero no es lo mismo, digamos, cuando ya son actores que están regados por el mundo entero, que es diferente. O sea, yo te podría decir, siendo honesto, tienes que hacer, como actor de voz, tienes que trabajar en varios formatos. Como te decía, en publicidad tienes que ser, si eres locutor, seguir trabajando en publicidad porque ganas, hay mucho más, digamos, dinero, ganas bien, sobre todo si tienes un post de marcas. Tienes que continuar haciendo eso, tienes que quizás hacer audiolibros, como conozco muchos que lo hacen, estar en la industria de los videojuegos. Entonces, no solamente es en hacer doblajes, porque te digo sinceramente, quizás en otra época pudo haber sido, pero por lo menos en mi experiencia personal no vas a vivir de hacer doblajes. Entonces, por eso digo que es amor al arte, porque lo haces porque lo disfrutas, porque disfrutas haciéndolo y ir al estudio y todo lo que significa, ¿no? Porque es divertido, o sea, cada vez que vas a grabar es una cosa diferente. Es otro ujú, mundo, son otras situaciones, tus compañeros, el ambiente. Me encantan los ambientes de los estudios cuando grabas, son increíbles. Más allá de compañeros, yo pudiera decir que son familia, son familia. Mi experiencia, por ejemplo, en Miami, y tengo muchos de esos compañeros hoy en día, y
y que trato con ellos y que los recuerdo con mucho cariño. Y en Los Ángeles, que es, digamos, el más reciente, se convierten en tu familia. A veces pasas más tiempo en los estudios de grabación que en lo que es en tu casa o lo que sea. Entonces, es súper chévere, súper chévere. Siempre está esa ¿qué? Relación. Si cumples años, te hacen una tarjeta entre todos y te la regalan y viceversa. Siempre yo en diciembre, o sea, cuando puedo, voy y regalo algo para mis compañeros. Pues, súper divertido. Bromeamos bastante, nos contamos cosas, nos conocemos. Esa es una de las partes que más me gusta en lo que es el mundo del doblaje, ¿no? Ujú. Qué hermoso. Y mira, acá el Paraguas preguntaba en cuánto tiempo habías dominado el acento neutro. ¿En cuánto tiempo? Lo aprendí, mira, yo hice un curso de doblaje, algo que se me olvidó mencionar, cuando estaba en Miami, Ujú, empecé con los promos de televisión y entré a The Kitchen, que te había mencionado el estudio de Kitchen, que estaba empezando en ese momento en Miami, unos estudios increíbles, súper modernos, en Key Biscayne. Entonces, se hicieron unos cursos de doblaje. Primero se hizo un curso de doblaje para actrices, ¿no? Femenino. ujú. Y luego se hizo un curso de doblajes para caballeros, pues, para hombres. Se hizo una preselección, quedé en esa preselección para ser parte de ese grupo de estudiantes, que éramos creo que 15. Y ahí fue donde yo aprendí las técnicas del doblaje. Yo la llamo, la sigo llamando maestra porque ella fue mi profesora en ese curso, Gladys Llanes, una actriz colombiana de voz increíble, ella, muy profesional, actriz también de teatro. Ella fue nuestra maestra. Y ahí fue donde yo aprendí la técnica de la voz neutra. Entonces ahí fue donde practiqué, donde aprendí. Siempre vas a estar aprendiendo, nunca lo sabes todo de una primera vez, como los médicos que siempre, y los cineastas, tienes que estar siempre estudiando y adaptándote a lo nuevo que hay. Pero una de las técnicas para aquellos que preguntan, la voz neutra es una voz que tratas de que no tenga un acento de algún lugar en particular. Muchas veces pueden decir, no, pero es una voz neutro, suena como mexicano. Pudiera ser, porque yo me he encontrado audiciones que dicen a voz neutral, voz neutro mexicano o lo que sea. Pero sí, la técnica es como terminar como abajo, no Ujú. arriba, sino terminar como abajo, para que no sepan de dónde vienes, por Claro, como ejemplo. el cantito que al final todos tienen un cántico que es lo que va, la cadencia de cada país. Exactamente, que es tu acento original. Ujú. Entonces, trates en lo posible de que no lo reconozcas. A eso te piden, que yo he encontrado de las especificaciones de una audición en publicidad, por ejemplo, para un comercial, y te dicen que no se reconozca de dónde es la persona, por ejemplo. A veces te dicen específicamente que suene caribeño. Ujú. Caribeño puede ser, no sé, de Venezuela, de República Dominicana, de Puerto Rico, sobre todo, sí, ¿no? O que suene mexicano o regional de algún lugar en específico, o colombiano, a veces también te consigues, porque lo quieren así, ¿no? Porque lo quieren así. Pero por lo general, pues, se trata de que sea neutro, para que sea, digamos, a nivel internacional, pues, ¿no? Ujú. Entonces, es Mira, eso, ¿no? acá el Paraguay decía que, bueno, había amado tu trabajo en South Park junto a Orlando Noguera, saludos desde Bolivia. Cristóbal también dijo, uff, el gran Diego, implacable, impecable su arte en South Park, un capo total. Gracias, gracias. Preguntaban cuál sería tu actor favorito de Hollywood y qué es lo último que has hecho para poderte escuchar. Mira, hay muchos actores favoritos de Hollywood. Por ejemplo, hay una pregunta que puede contestarse las dos simultáneamente, que es Kevin Costner, por ejemplo. Es un actor que yo admiro mucho y hice su voz en la serie de Yellowstone, John Dutton. Entonces, lo cual fue un poco también un reto porque él tiene la voz un poco más gruesa y como ronca, para hablar así un poco más ronco.
Siempre está como con una voz así que raspa, pero eh, ese fue, digamos, uno de los últimos proyectos. Te había mencionado el videojuego de Grand Theft Auto, que va a salir muy pronto y es increíble lo que tiene eso de seguidores y de que para mucha gente lo que significa ese juego y el mundo de los videojuegos. Ese va a venir pronto, en septiembre me van a escuchar ahí. También, como te había mencionado anteriormente, la serie The Bold and the Beautiful, que no recuerdo cómo es que se llama en español, pero tengo el personaje de Zendaya, no, el nombre del actor original lo puedo conseguir aquí, pero básicamente ese es el más reciente que he realizado. También estuve, fíjate, algo que fue muy, muy bueno la experiencia en Los Ángeles, fue haber trabajado para los estudios de Disney. Hice un capítulo de unas comiquitas de Mickey Mouse que se llama eh, Mickey Mouse Shorts, como de cortos. Mm, ujú. Hice varios personajes en un capítulo que se llama Feliz Cumpleaños, que fue en español, porque era en un pueblo en México y Mickey Mouse y todos hablaban en español. Entonces, bueno, grabé ahí. Pero también grabé en los estudios de Sony eh, la película de Hotel Transilvania, la última, la más reciente. Tenía el personaje del Chupacabra, iban a hacer el personaje del Chupacabra, que lo habían repetido en la película anterior, lo volvieron a hacer como bosquejo, porque cuando yo estaba grabando la estaban haciendo la película, la estaban dibujando. Al final no usaron la voz del Chupacabra, y terminé usando voces, varias voces, lo que llaman voces adicionales. Y bueno, tengo Ujú. mis créditos en la película, porque hice muchas voces ahí adicionales dentro de la película. Eso fue algo reciente, digamos, que también hice. De Netflix hay una serie que es El Zorro, la serie del zorro. Hay una que es en Brasil, que es de música, es como de un grupo de teatro o Coro Suceso, creo que se llama así, que es en portugués, y bueno, hice el doblaje en inglés, que fue algo que también fue nuevo para mí. Esa pregunta que habías hecho de qué reto, pues sí, un reto fue haber hecho doblajes en inglés, porque siempre había sido en español. Entonces, los doblajes en inglés muchas veces, no importa si tienes un poco de acento, en mi caso, porque lo quieren así, al menos que el cliente no quiera que tengas acento, sino que sea un inglés perfecto. Pero en el caso mío ha sido un poco con acento, porque así lo han querido. Entonces, bueno, ha habido muchas series que he doblado para el inglés. Una comiquita reciente que sí hice, ahora que recuerdo, es Tuca and Birdie. No sé si la conoce. Estuvo en Mm. Netflix y después pasó a HBO Max, que son de unos pájaros, Sí. Tuca y Bertie. Yo hago la voz de Speckle, que es el novio de una de ellas. Esa fue una de las series más recientes que hice de caracterización. Y bueno, nada, este, eso ha sido pues un poco, ¿no? De eso reciente, ¿no? Y Cops también, la serie Cops que se dobla también en Los Ángeles, que es una serie que tiene casi 30 años o más, que es de los policías, un reality Ujú. show de policías. Grabo para Cops también. Ahí sí te puedo decir que puede ser un policía o puede ser un ladrón, etcétera. Hay muchos personajes ahí. Ujú. Bueno, acá Neo también preguntaba cómo titularías un libro basado en tu experiencia. Experiencia, no sé. La voz de Diego. Ese es el nombre esa es la página mía, lavozdediego.com. Pueden ver algunos de mis trabajos. Ujú, No sé, puede ser algo así, la voz de Diego. ujú. Y Cristóbal pregunta cuál es tu género favorito para doblar. Mi género favorito para doblar. Está chévere. Mira, me gustan, me gustan las películas. Hay una película que hice que me recuerda mucho por esa película que se llama Jeepers Creepers, una película de horror. Eh, Me gustan mucho las películas. Eh, no sé si más las series de televisión o los personajes animados, ¿no? De las comiquitas. Yo diría que cualquier género para mí. Hay un género que no he incursionado mucho, he hecho muy poco, que es los audiolibros, pero cualquiera, te pudiera decir que cualquiera a mí
me divierte mucho. Mm. Bueno, ya estamos casi por llegar al final del live, pero todavía nos quedan un poquito de tiempo. Antes de Ok. eso, también recordar que vayan a seguir a Diego en su Instagram, que se llama diegolin1, y a mí en Instagram como alexandra.tris-bajo. Nos pueden encontrar para saber un poco más de nosotros también. También nos acompaña Paseando Peluditos. Si quieren a alguien de confianza para su mejor amigo, no duden en cotizar. Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista en Chile. Y Mucho Reels, productora cinematográfica creadora de Reels. Programe su video, su Reels. Acá, bueno, ahí estaban, claro, estaban hablando del terror, de que era una nueva de películas, que es muy buena. Y me gustaría que nos puedas dar algún consejo a las personas que están viendo este live o que van a ver a futuro el live. Algún consejo a alguien que quizás quiera dedicarse, no sé, al mundo del cine o también al doblaje. Lo más importante es que hagas lo que te gusta hacer, que te apasiona y da lo mejor de ti. Disfrútalo. Trata de verlo más que un trabajo, sino una experiencia de vida, que para eso vinimos, para aprender, para vivir. Entonces, qué cosa más divertida que poder ver y hacer voces de personajes, de historias tan variadas. Entonces, prepararse siempre, estudiar siempre, uno no lo sabe todo, como decía anteriormente, entrenarte, tomar cursos, practicar la modulación, técnicas que puedan haber muchísimas, que si del lápiz que te pones en la boca para poder modular perfecto cuando ya no lo tienes, o ponerte unas semillas debajo de la lengua, por ejemplo, cosas. Hay tantas técnicas que hay, trabalenguas, por ejemplo. Pero sí, o sea, básicamente disfrutarlo, sentirlo y qué mejor cosa de, digamos, de hacer lo que te gusta, de vivir de lo que te apasiona y eso es algo increíble. Y yo creo que la voz y las voces son algo que no lo cambia nada, no lo cambia una tecnología, un robot, porque las voces, yo diría que las voces es lo que le da, son las voces del alma, nosotros somos almas y yo creo que la voz es la que habla por esas almas, ¿no? Entonces, siempre tener presente las emociones, el corazón cuando haces las cosas, por más que sea una escena fuerte o una escena que no te guste mucho, lo que sea, pero siempre poner el corazón ahí, porque eso se nota cuando queda grabado. Siempre poner tu corazón y todo lo mejor de ti, siempre todo lo mejor de ti, y tratar de ser, digamos, en los proyectos que hagas, pues exacto, si sea un proyecto pequeño, un proyecto grande, dar lo mejor de ti. Ujú. Creo que son los consejos que pudiera dar, ¿no? Ahora vamos a ir a una sesión que se llama Palabra Justa, donde yo te voy a decir distintas palabras y tú me puedes decir en una frase o en una sola palabra qué significa para ti. Ok. Doblaje, Trabajo, familia, unión, cine pasión, y dialogando con Alex. divertido, una labor bien bonita que pueda enseñar y inspirar a otros y tener la oportunidad pues de compartir y de ayudar a tu canal, pues siempre para mí es un placer. Ujú. En este espacio, de hecho, para ti siempre va a estar, si tú quieres venir en algún momento a conversar con nosotros de algún estreno, de algo nuevo, o quieres compartir algo por Instagram, siempre va a estar este espacio para ti, eh, de toda la comunidad también. Como te comentaba, vas a estar en Instagram en un ratito, después en YouTube, estamos en Facebook, en Spotify, estamos en varias plataformas. Bueno, ahí Neo también estaba escribiendo que el token de South Park me teletransporta a mi adolescencia, eres un ídolo para muchas personas. Em,
Eres el que canta, acá estaban escribiendo, eres el que canta la canción Ricky Dicky, eres también. Hay varias, por ejemplo, allá tu voz, tienes la lección, allá tu voz. Y la de los dientes que cantaba también Chip Canario, que eh, dientes yo los amo y ellos me aman a mí. Contigo puedo hablar, pues tengo 32. Mis dientes blancos y yo, mis dientes blancos y yo. Esa de Ricky Vicky, sí, sí, sí me recuerdo también, que es súper, súper cómica. Recuerdo que había la hija de unos amigos, pues le encantaba esa canción. Y cuando yo se la cantaba en persona, bueno, se ponía súper contenta. Bueno, ahora te voy a dar este espacio para que te puedas despedir de todas las personas que vieron el live y que a futuro van a ver este live. Y Pues agradecerte tu tiempo y tu disposición. no, gracias a ti y de poder colaborar contigo en tu canal. Les mando muchos, muchos cariños y todo lo mejor. Que muchas gracias por ser admiradores y por querer este mundo del doblaje y que lo siguen con mucha pasión, con mucha atención. Les agradezco de verdad bastante y que, bueno, nada, en lo que pueda siempre estas conversaciones, este diálogo con Alex, ayudar y guiar a todos los que escuchan, pues para mí es un placer, ¿no? Porque eso uno también viene también aparte de aprender a servir y ayudar a otros, así como uno lo ha tenido también y lo sigue teniendo. Así que bueno, fue un placer dialogar con Alex. Muchas gracias, Diego. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y muchas Claro que gracias a todas las sí. personas que se unieron. Chao, chao. Muchas gracias. Bye.